Como lo mencionaba hace unos instantes en la bienvenida, vamos a dedicar este programa para hablar de los efectos del proyecto minero Cerro Blanco en la mancomunidad fronteriza Río Lempa. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a este espacio de opinión a Héctor Aguirre, gerente de la mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa, y a través de la plataforma Zoom nos acompaña Bedi Boto, alcalde de Candelaria de la Frontera. Buenas noches, Héctor, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros en el canal. Buenas noches, Carlos. Agradecemos la invitación del canal y el programa a tratar este importante evento, y a toda la teleaudiencia por escucharnos y conocer un poco más el impacto de este proyecto que hoy por hoy nos pone en alerta. Gracias a usted por acompañarnos, Héctor, y poner en perspectiva este tema para verlo desde una lógica territorial y qué implica a nivel municipal, y evidentemente tener la perspectiva de los gobiernos locales, y para eso nos acompaña el alcalde de Candelaria de la Frontera. Buenas noches, alcalde, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a toda la teleaudiencia de El Salvador. Gracias por permitirnos este espacio. Realmente es algo muy importante. Sabemos que estos procesos que están en vigencia, este día pues vamos a tocar en el marco de tratar de frenar, porque nosotros pues vamos a hacer, de cierta manera, vamos a hacer uno de los problemas que a futuro pues pueden generar. De hecho ya se están viendo y es necesario, ¿verdad?, que ahora los toquemos y que también pues toda la población se dé cuenta, ¿verdad?, hacia dónde vamos. Muy bien, gracias también por estar con nosotros, alcalde. Bien, para efectos de contextualizar un poco nuestra audiencia y estar al tanto de esto, Héctor, ¿en qué consiste la mancomunidad fronteriza Río Lempa? Digamos, se ha escuchado en otros momentos, hay otras expresiones de mancomunidad a nivel del territorio nacional, pero en este caso que se encuentra en la región Trifinio, ¿en qué consiste la mancomunidad? ¿Cuántos municipios la conforman? Y en el caso de El Salvador, ¿qué municipios están involucrados? Sí, la mancomunidad de municipios, la mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa es una asociación de municipios de 26 gobiernos locales de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en el caso particular hay 6 gobiernos municipales salvadoreños que forman parte de esta mancomunidad, 3 del departamento de Chalatenango y 3 del departamento de Santana. Esos 6 municipios, junto con los municipios de Guatemala y de Honduras, conforman la mancomunidad de municipios que hoy por hoy pues está levantando esta alerta junto con otras asociaciones, tanto de Guatemala como de El Salvador, para que los ciudadanos le pongamos atención a este tema. ¿Esta mancomunidad cuándo surgió? Solo pongo estos elementos históricos para que la audiencia conozca desde cuándo viene trabajando la mancomunidad y su particularidad, porque es trabajo colectivo con municipios de Guatemala y de Honduras, a diferencia de otras mancomunidades a nivel de país que es en la misma región, o sea, dentro de la jurisdicción del territorio nacional, pero esta tiene esta particularidad de ser trinacional. Sí, la mancomunidad trinacional nace en el año 2007, Guatemala la reconoce legalmente en el año 2007, en el 2011 la reconoce, perdón, en el 2009 la reconoce Honduras, y en el 2011 la reconoce legalmente y jurídicamente en El Salvador. En ese contexto, la mancomunidad es una entidad reconocida jurídica y legalmente en los 3 países, y obviamente, como tú dices, es una entidad sui generis en América, porque no existe otra experiencia similar legalmente constituida en toda América. Existen experiencias similares en Sudamérica, entre Bolivia, Argentina y no recuerdo el otro país, pero legalmente constituida solo esta a nivel de América. Eso es interesante verlo en perspectiva, lo que significa a nivel legal y el sustento que le dan los países al reconocer estas zonas, estas regiones en donde se comparte recursos, biodiversidad, población, prácticas y medidas de política, y creo que esto es un factor relevante. Y ahora eso me permite también, ya con este contexto y estos elementos iniciales que nos ofrece Héctor, para consultarle al alcalde. Alcalde, aquí hay un tema relevante porque justamente ustedes han publicado un pronunciamiento público, y lo voy a poner en esta perspectiva. ¿Qué les demandó o qué les significó hacer este pronunciamiento público para que se conozca a nivel nacional esta situación en materia medioambiental? Bien, este día, para conocimiento de la población, de todos los que nos están en este momento sintonizándonos, hicimos un pronunciamiento público de los gobiernos locales de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este marco que ahora se presentó es ese pronunciamiento en el cual estamos dando a conocer la problemática que se va a dar a futuro.
Es decir, conocemos que esta empresa que hoy en día está trabajando en el Cerro Blanco, en Asunción Mita, viene a dar un enfoque en el cual nosotros como alcaldes debemos de pronunciarnos, porque quienes van a ser afectados es la población. ¿Pero por qué razón? Porque todas esas aguas que vienen a parar al río Lempa es la problemática que viene desde Asunción Mita. Es decir, que si lo vemos con mayores detalles, casi 1 millón de habitantes quienes toman agua en la zona metropolitana del río Lempa van a ser afectados. ¿Pero por qué razón? Porque esta empresa va a ocupar químicos como el cianuro, que es sumamente preocupante porque son cancerígenos. Sabemos que esta situación que se viene es alarmante y queremos frenarla. ¿Por qué razón? Al final, todos estos procesos que ellos van a hacer, voy a hacer un contexto rápido. Esta empresa, había una empresa que se llamaba Entre Mares, que era los que estaban posibilitando esta parte de que dieran permiso. Estos permisos iban a ser subterráneos. Lastimosamente, en el proceso, cuando cambia de nombre a Bluestone Resort, esta empresa ya no lo hace subterráneo, sino que ahora los procedimientos van a ser a cielo abierto. Entonces quiere decir que estos procesos que se van a hacer traen doble problemática, tanto los procesos químicos que se usan cuando el agua distribuye por los diferentes quebradas y ríos y llegan a parar al río Lempa. Sabemos que esa problemática ahora que se hace a cielo abierto, estamos favoreciendo. Solo voy a dar un dato específico, y es que imagínense que en el 2007 el nivel de las fuentes de agua que estaban en esta minera era de 460 metros a nivel del mar. En la actualidad, ahora ya bajó a 440, pero con este proceso se estima que de cielo abierto llegue a un nivel de 200 metros a nivel del mar. Entonces, ¿cómo explicarlo? Imagínense que en este municipio encontrar agua era tan sencillo, tan fácil, que ahora tienen que hacer estos pozos y hacerlo con más profundidad. Entonces, esta problemática es grande porque al final quienes nos vamos a ver afectados aguas abajo es El Salvador. Y sabemos que el río Lempa es quien abastece una gran cantidad de la población salvadoreña. Muy bien, quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla declaraciones que brindó el presidente de esta mancomunidad esta mañana, porque pone el contexto también desde el lado de Guatemala, lo que significa este proyecto que estuvo en 2007, estuvo luego en suspenso, pero ahora está con la iniciativa de retomarlo y lo que puede significar para estos países. Escuchemos esas declaraciones. Tenido comunicación con parte del gobierno central y han enviado una respuesta de manera anticipada. Consideramos realmente que debemos hacer una lucha más fuerte nosotros como mancomunidad, que el gobierno central de Guatemala, pues considero yo que alguna parte está con la expectativa de que se realice la explotación minera. Y nosotros pues debemos hacer que todas las acciones que nosotros encaminemos debe ser realizadas para que no se ejecute esa explotación. Muy bien, las palabras en este caso del alcalde de Sinoapa fueron bastante enfáticas y sigo con el alcalde de Candelaria La Frontera. Alcalde, hay un tema acá. Están básicamente del lado de Guatemala demandando que su gobierno no permita este proyecto. Lo voy a plantear de esta manera. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno de El Salvador respecto a esto? Porque como es mancomunidad y se comparten las responsabilidades entre Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿cuál es la apuesta o en este caso cuál ha sido la reacción del gobierno de El Salvador ante esta demanda que se presenta ahora como mancomunidad? Es un tema muy importante, Carlos, y es bueno recalcar esa parte. El Salvador aún se pronunció una vez, de hecho ahora en el pronunciamiento lo hemos invitado, ¿verdad?, al ente, ¿verdad?, en este caso al Ministerio de Medio Ambiente, para que haga un esfuerzo más fuerte, más enfático en el tema, para que esto nos sirva a nosotros como un interés propio del país. Ciertamente estamos mancomunados los tres países, pero quienes serían más afectados en este caso seríamos El Salvador. Se prevé una reunión con el vicepresidente de la República que se está gestionando
para hablarle del tema, para que se posicione en sí en un proceso en el que no estamos de acuerdo. Ciertamente la empresa está ubicada en Guatemala, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. Héctor puede añadir mucho más sobre este tema, ya que como alcaldes estamos unidos y estamos apoyando también al alcalde de Guatemala, ¿verdad? Para que esta minería, esta extracción se pare y ya no usen este tipo de químicos que van a afectar a la población. Bien, hay un aspecto acá que es importante ponerlo en perspectiva y por eso también este programa, porque el tema lo hemos tocado desde la perspectiva técnico-ambiental, pero también aquí es importante la posición en el enfoque territorial, el enfoque que le implica a alcaldes, alcaldesas o autoridades municipales que ven este tema. Y aquí hay un asunto, Héctor, ¿qué implicaciones como mancomunidad ustedes han vislumbrado que va a tener a nivel territorial si este proyecto continúa? No solo porque hay un efecto ambiental y en la salud, sino que qué implicaciones también puede tener en la dinámica comunitaria, económica local, entre otras, si este proyecto se mantiene, el gobierno de Guatemala no pone reparos o lo suspende, y si los gobiernos de Honduras y El Salvador tampoco ponen de su parte. Sí, efectivamente, uno de los mayores impactos de este proyecto, dado que usan, en este caso, metales pesados como el arsénico y el cianuro, y sabemos que estos metales pesados se diluyen en el agua y son de fácil transportación. Esto quiere decir que al usar estos químicos o estos metales pesados y separar el oro, en este caso del polvo, estas aguas ya tóxicas, que son millones de metros cúbicos de aguas tóxicas. No estamos hablando de 3 metros ni 100 metros, estamos hablando de mucha cantidad de agua, la que puede ser vertida y será vertida efectivamente por la empresa al cauce del río, en este caso del río Stúa, o sea, a la red hídrica del río Stúa. El río Stúa tributa o abona sus aguas al lago de Huija y el lago de Huija abona sus aguas al río Lempa. Si vemos esa cadena y lo que hay aguas abajo es prácticamente El Salvador en una de las cuencas más importantes, que es el río Lempa, y los efectos que provocaría esta empresa con esta industria generaría impacto sobre todo el cauce del río Lempa hasta el Océano Pacífico. Si el área metropolitana de San Salvador se abastece casi en un 80% del río Lempa, de la población del área metropolitana, 1.5 millones de habitantes, seguro que esa contaminación por arsénico y cianuro llegará a la capital y afectará enormemente la calidad del agua de las poblaciones de esta capital donde estamos ahora. El efecto, el impacto futuro es una amenaza que debe ser detenida. Los alcaldes están muy conscientes y están haciendo su mejor esfuerzo por llamar la atención a los estados, a los ciudadanos y a las entidades para que este proyecto no avance y se detenga. Hay un factor también particular, Héctor, bajo la lectura de la mancomunidad, y si lo ampliamos a la noción de la región del Trifinio, hay que tener en cuenta que es un área protegida a nivel trinacional, el Montecristo y la reserva de biosfera. Entonces, digamos, le incorpora otros factores de mayor complejidad, pero el tema es, ¿qué pasa si estos factores no son considerados como área protegida a nivel trinacional y también una reserva de biosfera, que un proyecto minero de Guatemala trastoque esta área que es importante para el caso de El Salvador? Efectivamente, uno de los contenidos del pronunciamiento de esta mañana, los alcaldes consideran que uno de los tratados que estaría siendo violentado si se autoriza este proyecto, o sea, por eso se quiere detener, es que se violenta el tratado del Plan Trifinio. Y este tratado es un tratado firmado por los 3 estados. En ese tratado, en el artículo 3, literalmente dice lo siguiente. Vamos a leer lo que dice ese artículo porque es importante comprender la dimensión del artículo. Y dice de esta manera. Dice que en el marco del derecho internacional y particularmente del tratado entre las 3 repúblicas para la ejecución del Plan Trifinio, se establece en el artículo 3 que las partes, en este caso el Guatemala, Honduras y El Salvador, las partes reconocen la región Trifinio como un área de especial interés de los 3 países, que representa una unidad ecológica indivisible. O sea, Guatemala no puede considerar la región de Jutiapa como una región solo de Guatemala. Es claro el tratado que dice que es una unidad ecológica indivisible, no la divide ninguna frontera. Este concepto de unidad ecológica es un concepto muy avanzado a nivel internacional en términos de derecho internacional. Y dice más, dice que en la que solo una acción conjunta y coordinada de los 3 países podrá dar solución satisfactoria a los problemas de las poblaciones y al manejo sostenible de sus recursos naturales. El agua es un recurso natural.
Por consecuencia, no puede existir el concepto de Guatemala de decir el agua de Guatemala es agua soberana. Por el contrario, el Tratado del Plan Trifinio obliga a Guatemala, obliga a El Salvador y obliga a Honduras a sentarse y tratar los problemas de sus poblaciones y la solución, en este caso, al manejo sostenible de los recursos naturales. O sea, el concepto de aguas soberanas que Guatemala le quiere plantear a El Salvador no es un concepto correcto, y aquí hay una violación de un tratado internacional el cual debe ser defendido. Antes de hacer la pausa, creo que es importante esta mención que usted hace, Héctor. ¿Qué implicaciones tiene, no solo a nivel jurídico, también las implicaciones como Estado, si estos tres o uno de estos tres incumplen este tratado internacional? Porque ha sido firmado por 3 estados, tiene rúbricas, luego tiene su proceso de aprobación en Asamblea Legislativa o ratificación en Asamblea Legislativa. ¿Qué significa? Que una de las partes o las 3 no cumplan estos principios que establecidos en el tratado. Sí. Creo que lo relevante en este caso fundamental es que El Salvador le puede exigir a Guatemala sentarse en la mesa, dialogar sobre este proyecto, porque El Salvador no ha tenido información suficiente para conocer este proyecto y sus impactos, y El Salvador no ha sido escuchado en este tema. Por consecuencia, ese concepto de no informar previamente de un potencial daño que en este caso esta empresa provocaría sería una flagrante violación al derecho internacional. El Salvador debe exigir a Guatemala sentarse en la mesa, dialogar y tratar juntos este tema. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando esto. ¿Qué significa el trabajo territorial o mancomunado ante esta situación? Y también otro elemento que es importante, si hay riesgos ante iniciativas de proyectos mineros en los 3 países y qué efectos pueden tener en sus territorios, pero a nivel de mancomunidad o espacio compartido a nivel territorial. Esto es importante ponerlo en discusión de nuestra audiencia. Usted puede interactuar a través de las plataformas digitales, preguntas o comentarios que usted quiera hacer a nuestros invitados de esta noche, Héctor Aguirre y Betty Boto. Ahí están las plataformas digitales en pantalla. ¿Algún tipo de consultas o ha sido de conocimiento, por ejemplo, de instancias como la Asamblea Legislativa? La Asamblea ha aprobado una ley contra la minería metálica, entonces en alguna medida hay un nivel de responsabilidad o por lo menos de posicionamiento del tema desde las atribuciones legislativas. ¿Este tema ustedes lo han podido discutir con diputados o diputadas que corresponden a los departamentos de Santa Ana y Chalatenango, que son por lo menos 2 de los departamentos que tienen municipios que son parte de esta mancomunidad? Es algo bien importante que mencionar. Este día, de hecho, he recibido una llamada de 2 diputados de la Asamblea Legislativa que quieren entrar en el tema, quieren conocerlo para ver de qué manera esta afectación va a llegar a nuestro país. De hecho, es importante que ellos pues tomen cartas en el asunto junto con nosotros. Tocaban un punto muy importante al inicio, y es ¿qué vamos a hacer todos? Es necesario que todos nos unamos en este proceso. No solo la Asamblea, no solo el vicepresidente, como tal, los efectos que causa que el vicepresidente, que la Asamblea, son mucho mayores. Nosotros estamos haciendo esa parte de que conozcan el tema. De cierta manera, tenemos que presentar esta iniciativa de tratar de la consideración de que esto proceda a detener esta construcción. Por lo tanto, es un tema muy importante. Tú dabas esta parte y vamos a hacer nuestra parte también para que sea detenido, que sea conocedor también la Asamblea y se presente a través de ellos en el tema, ¿verdad? Para que se reconozca que no se debe de contemplar este tipo de prácticas, tanto en el hermano país como El Salvador lo tiene, como tú lo mencionabas, en contra. Alcalde, ¿han podido hablar con miembros del Ministerio de Medio Ambiente? Lo menciono porque lo hablábamos recién de lo que implica un área nacional protegida, una región de biosfera. Entonces, esto debe de ser de manera sine qua non de conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿han podido hablar ustedes con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, exponerles sus preocupaciones como autoridades locales y los efectos que pueden tener en los habitantes de los municipios que ustedes trabajan? No, exactamente, no hemos tenido ese enfoque con ellos, no se ha planteado de una manera más que conozcan del tema. Nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo a través de pronunciamientos para que conozcan del tema. De hecho, sí, El Salvador ya hizo su primer intento. Guatemala contestaba de una forma de soberanía, ¿verdad? Del poder que ellos tienen nada más
como país, mas no daban el esfuerzo de que El Salvador conociera el tema en función de ver de qué se podía hacer, de qué se podía tratar, para ver de qué manera se hacía el proceso de que la construcción no siguiera. Muy bien. Menciona el alcalde, Héctor, que en alguna medida El Salvador ha tratado de hacer un esfuerzo en el sentido de comunicar o tratar esto, pero si lo pensamos de manera más concreta en función de nuestra audiencia, Héctor, ¿cuáles han sido los esfuerzos que se han hecho? Es decir, ¿qué acciones concretas se han dado y qué instituciones sobre esto? Si ha habido comunicaciones, por ejemplo, pienso Cancillería, vicepresidencias o ministerios con sus homólogos o sus pares en Honduras y Guatemala sobre esta situación. Sí, efectivamente, el gobierno de El Salvador ha hecho un esfuerzo en ese sentido y a través de la Cancillería salvadoreña se ha hecho una comunicación en este caso a Cancillería de Guatemala, pidiendo más información sobre este proyecto. Cancillería de Guatemala respondió pues a la solicitud salvadoreña, tenemos la nota. Lo que es triste escuchar en una respuesta de Cancillería es leer esta frase, ¿no? Que el agua utilizada en procesos en la planta de tratamiento existente, en este caso en Cerro Blanco, con el propósito de que previo a su descarga en la quebrada Tempiz, que dicen ellos, ubicada en territorio guatemalteco, antes de ser descargadas, cumpla con las regulaciones nacionales en materia ambiental. O sea, sabemos que estas aguas tienen altos contenidos de arsénico y cianuro porque, si bien es cierto, están sacando agua y esa agua es geotérmica. Y estas aguas tienen altos contenidos, aún no siendo agua para separar el oro, son aguas que tienen altos contenidos de arsénico y obviamente el arsénico es un metal pesado cancerígeno y que afecta la salud de las personas y los ecosistemas. Entonces, las respuestas que vemos de Guatemala siguen siendo respuestas insatisfactorias, que consideramos que El Salvador debe seguir haciendo esfuerzos mucho mayores ante el gobierno de Guatemala para sentarse ambos países a tratar este proyecto y que Guatemala escuche las afectaciones que puede tener para El Salvador para considerar la posible detención de este proyecto. Realmente El Salvador debe asumir esto como un problema de carácter nacional y de futuro y creemos que ahí todavía El Salvador necesita hacer mayores esfuerzos. Muy bien, hay un tema, siguiendo siempre con Héctor, que llama la atención sobre esto, porque ¿qué implica la organización a nivel de alcaldes? Digamos que en algunas medidas son en función de algunos proyectos, pero aquí la reacción o la forma de expresión es de manera reactiva a un peligro inminente, una situación que se está dando. Entonces, ¿qué conlleva, según las posibilidades y capacidades de los alcaldes y alcaldesas que conforman esta mancomunidad, trabajar según sus ámbitos y su jurisdicción que les compete según las competencias o las tareas que tienen como gobiernos locales? Sí, hay que comprender que muchas veces escuchamos que hay un movimiento de un sector de la población, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil que se manifiestan en torno a estos temas. Lo importante en este caso es que estamos hablando de autoridades electas de 3 países que se han unido, bueno, en este caso particular en la mancomunidad, pero han discutido con mucha profundidad esta problemática y han asumido una posición conjunta para defender, en este caso, a los salvadoreños y a los guatemaltecos, en particular de aquella región de Jutiapa, que van a salir muy afectados. Cuando estamos hablando de discutir quiero poner esta imagen. Sí. Este es el tipo de explotación que la empresa quiere hacer en el Cerro Blanco. O sea, el cerro es un cerro, como lo dice su nombre, pero como no han logrado sacar oro porque es un campo geotérmico, quieren pasar a una explotación a cielo abierto. En este caso particular, ahí justo le van a hacer en este momento. En esta imagen que ustedes pueden observar, este es el tipo de explotación minera que quiere hacer la empresa Bluestone Resources y consideramos que las afectaciones de este tipo de proyectos son irreversibles y irreparables, no solo para los habitantes que cerca de este proyecto van a ser afectados, sino para toda la población salvadoreña. Entonces, que los alcaldes de manera conjunta de 3 países se manifiesten y que se sumen al esfuerzo de la ciudadanía, al esfuerzo de otras organizaciones, realmente marca un hito en estos países donde muchas veces los alcaldes en estos temas no se pronuncian. En este caso es un hito realmente importante para los centroamericanos y fundamentalmente para la región Trifini. Este tema de la minería, como lo hemos tratado en diferentes ocasiones, también genera unas manifestaciones de conflictividad ambiental, porque hay diferentes grupos, intereses y sectores de la sociedad que tienen puntos de vista distintos alrededor de este tema, ¿no? El caso de El Salvador pues, ha prohibido la minería metálica por una ley de hace tiempo atrás, pero también han habido esfuerzos de proyectos mineros y lo que eso ha significado a nivel local. Y eso me permite llevarlo a consultarle al alcalde. Alcalde, en el caso de ustedes como mancomunidad, como organización,
¿Han recibido algún tipo de presión de la empresa vinculada a esto, comunicación de la empresa, ya sea para exponerles el proyecto, tratar de persuadirles, o no han tenido algún tipo de contacto con esta empresa, o solo se ha hecho con el caso de los alcaldes de los municipios de Guatemala? De hecho, es evidente que podemos mencionar la parte de por qué somos una mancomunidad, por qué los alcaldes en evidencia de tal problemática presentaron, ¿verdad?, al Pleno para conocer el tema. De hecho, esto se viene conociendo, como lo mencionó Héctor, de diferentes asociaciones que están interesadas en el tema, en la problemática que va a surgir a largo plazo. Entonces, en ese sentido, nosotros, pues, en la misma organización como alcaldes, tomamos a bien el apoyo, sabedores de que este proceso es de Guatemala, pero perjudica al país hermano de Honduras y en aguas abajas a nosotros. Hay algo bien importante, Carlos, que quería mencionar sobre esta situación, y tú lo mencionabas y le hacía la pregunta antes a Héctor, Sí. y es la parte de la deformación de medio ambiente que vamos a tener. Imagínate que van a ser dañadas 461 hectáreas y el uso de 38 millones de metros cúbicos de agua que se deben de explotar para que esta función que va a tener a cielo abierto, para ser más específicos, tendría que ser explotado para que funcione de una manera mejor para ellos, pero el alcance de la problemática va a ser mucho mayor. Entonces, todos esos detalles, todos esos números son bien evidentes que la problemática es grande. Por lo tanto, es por eso que nos estamos pronunciando, es por eso que nos estamos organizando, como tú hacías la pregunta, entre los hermanos países, para que conozcamos de la problemática y que cada uno no defienda por sí solo, sino que seamos un solo esquema nosotros como alcaldes. Entonces, entiendo, solo para confirmar este punto, la empresa no se ha puesto en contacto con ustedes como alcaldes en ningún momento. Solo ha sido por el lado de Guatemala, ¿se entiende? ¿O no necesariamente? Correcto, por el lado de Guatemala, sabedores que la empresa está, que el cerro en este momento es en Guatemala. Por lo tanto, la problemática grande está, la alcaldía sí está trabajando, porque la alcaldía ha recibido, ¿verdad? De hecho, tiene que recibir permiso, ¿verdad? Por lo tanto, está trabajando en esta serie de problemáticas, tratando el proceso con la población, porque hay diferentes problemas, ¿verdad?, que hay que tratarlos como alcaldía internamente administrativos, pero hay problemas que se deben incluir a la población y es lo que está haciendo en este momento la alcaldía a la cual pertenece este cerro. Muy bien, es un tema que ha salido en común de las apreciaciones que ustedes nos han brindado, tanto como de Héctor como de Betty, es que se necesitan acciones cada vez más concretas de cada uno de los países. Si hablamos del caso de El Salvador, ¿cuál considera usted, alcalde, que deben de ser estas acciones más concretas? Porque hay reuniones, hay discursos, hay posicionamientos, pero aquí se necesitan intervenciones muy concretas. ¿Cuáles considera usted que son esas intervenciones que se deben de hacer a la brevedad posible? En este momento pediríamos a la vicepresidencia como tal, como el ente que está en el trifinio, que se pronuncie en este sentido o que busque una relación o una reunión previa al proceso de conocimiento de lo que esto a largo plazo viene a dar un problema para El Salvador. Pero sobre todo, en este momento, que se unan como vicepresidentes para tratar esta problemática y ver cuáles son las circunstancias por las cuales el tema aún sigue latente y no se ha tocado a profundidad por ninguno de los entes. Muy bien, hay un aspecto más, ya luego vuelvo con Héctor, solo continúa, alcalde, quiero aprovechar y consultarle, porque en el comunicado que ustedes publicaron esta mañana, o el pronunciamiento público, que está bastante completo porque tiene diferentes posiciones, pero a la vez exigencias a los gobiernos, tanto al de El Salvador como al de Guatemala y a las autoridades regionales. Hay un apartado en el que mencionan en exigencias, en este caso, o solicitudes al gobierno de El Salvador para que le demande al gobierno de Guatemala, pero hay un apartado que llama mucho la atención y aquí lo mencionan y lo cito textual. Exhortamos al gobierno de El Salvador para no dar marcha atrás en lo que respecta a la prohibición de la minería metálica en territorio salvadoreño. La pregunta es esta: ¿por qué decidieron poner este elemento en el pronunciamiento? ¿Les preocupa a ustedes de que existan actividades o aval de actividades mineras en El Salvador?
Es bien importante, y ¿por qué lo poníamos? Lo discutíamos una noche antes con el Pleno, y es porque esta situación, de repente, las crisis económicas aprovechan a los países para tocar este tipo de temas. Y no obstante, ver de qué manera pues, se rescata el desarrollo económico a través de esta práctica. Pero pedimos de una forma a nuestro país, ¿verdad?, para que se mantenga siempre en las decisiones que se han tomado en forma de la protección, ¿verdad? Sobre todo para no permitir la minería en nuestro país. Muy bien, y sigo con este punto, Héctor, porque claro, la interpretación que se puede hacer de esta sección es que hay una preocupación si en el caso de El Salvador se pueda continuar o retomar prácticas de minería, a pesar que hay una ley de prohibición de minería metálica, pero también generaba discusión el hecho si El Salvador se había conformado o había constituido dentro de un foro minero. Entonces, claro, que ahí estaba involucrado el Ministerio de Economía, entiendo que Cancillería, pero digamos, y lo que trato de consultar justamente es esto, que ¿por qué surgió esta iniciativa? ¿Por qué hacer énfasis en queremos evitar las prácticas de la minería metálica en el territorio salvadoreño y que no se dé marcha atrás a lo que ya se ganó? Sí, efectivamente hay dos elementos. El primer elemento es que El Salvador es el único país en Centroamérica que ha prohibido la minería metálica. En ese sentido, queremos felicitar al gobierno en aquel momento y en este caso particular al gobierno actual, que mantienen esa ley vigente, y ese es un gran avance. Pero lo segundo es que nos extraña sobremanera que El Salvador aparece otra vez integrándose en el Foro Minero Mundial, o no sé cómo se llama exactamente la organización, y nos llama la atención. Si El Salvador ha prohibido la minería, ¿qué tiene El Salvador que andar haciendo en un foro sobre minería? O sea, y obviamente los ciudadanos tienen que estar informados porque somos contralores del Estado. Y el Estado debe comprender que cada acción que el Estado hace en función de dar marcha atrás de leyes que son de avanzada, en este caso particular de prohibir la minería en El Salvador, representa también una amenaza. Le estamos pidiendo a Guatemala que no autorice la mina Cerro Blanco. ¿Y por qué El Salvador tendría que dar una marcha atrás en la ley de explotación minera? Es contraproducente, no tiene ni sentido. Tenemos que exigirle a El Salvador que se mantenga y también exigirle a Guatemala y a El Salvador que se sienten a tratar estos temas. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y al regresar vamos a dar paso a las preguntas o comentarios que pueda tener nuestra audiencia sobre este tema. Queremos invitarle a que interactúe con nosotros a través de las plataformas digitales. Preguntas o comentarios los puede hacer en las redes sociales que en este momento aparecen en pantalla, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook. Saludamos aquí. Muy bien, seguimos tratando en esta ocasión los efectos del proyecto minero Cerro Blanco en la mancomunidad fronteriza del río Lempa. Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla las preguntas o comentarios que han llegado a través de las redes sociales y así tener la reacción de nuestros invitados de esta noche. Roberto dice, si Guatemala no ha hecho nada con toda la basura que desemboca en el Caribe y afecta a Honduras, no creo que hagan algo con esa mina. Como se ve, es un problema de seguridad nacional, menciona Roberto. Otro comentario. Dice Miguel, se violaría el convenio Ramsar, pues el lago Huija es un sitio Ramsar, por su importancia como refugio de aves migratorias y tener un bosque seco tropical, considerado como amenazado a nivel mundial, y es parte de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, declarado por la UNESCO. El comentario de Miguel. Ernesto. En cierto sentido, es un poco ilógico venir a exigirle al gobierno central que detenga una obra dentro del territorio soberano guatemalteco. La presión debe de hacerse ahí en Guatemala, que es el epicentro del problema. Ese es el comentario de Ernesto. César, primeramente no tenemos jurisdicción para ponerle un alto a ese proyecto. Si bien es cierto, eso nos podría afectar, pero para eso están las instituciones y organizaciones ambientalistas que pueden hacer presión dentro del territorio guatemalteco, menciona César. Bien. Esos son los comentarios. Me gustaría iniciar con el alcalde. Alcalde, estos últimos dos comentarios en particular mencionan que la presión se debe de hacer del gobierno desde Guatemala, pero el tema, como ya ustedes han mencionado, es que los efectos va a ser en El Salvador. Entonces la pregunta, ¿cómo le respondería usted a esos comentarios que eso lo tienen que hacer organizaciones ambientalistas u otros grupos en Guatemala? Pero en la práctica, 6 municipios por lo menos, de manera directa, 6 municipios de El Salvador y todo el territorio abastecido por el río Lempa van a ser afectados si ese proyecto toma forma. Sí, Carlos, gracias. Igual a los amigos que han comentado, hay algo muy importante que destacar. En la práctica, como tú dices, es Guatemala quien tiene que ver esa problemática. Es ellos quienes van a decidir al final
si permiten o no permiten. Pero nosotros, con los pronunciamientos, es porque la problemática que se avecina es grande. Por eso nosotros hacemos los pronunciamientos, hacemos un llamado también al gobierno, a los ambientalistas, al medio ambiente, a Cancillería, para que apoye este tema. Es importante saber, ¿verdad? Porque al final quien va a tomar la decisión es Guatemala, y de eso lo sabemos, pero estamos presionando de esta manera, porque los afectados en este sentido, en primera instancia, sería San Salvador. Sabemos que todo el río Lempa, de ahí toman el agua, de ahí se abastecen. Por lo tanto, tenemos que hacer este esfuerzo. Es grande, sabemos que es difícil, pero Guatemala tiene que ser el primero. Lo sabemos, somos conocedores, pero como hermanos estamos haciendo este esfuerzo para que no estén solos, y sabiendo que este problema viene hasta El Salvador. O sea, arrasa con Guatemala, Honduras y El Salvador. Muy bien, ahora escuchamos a Héctor las reacciones a las preguntas, porque un par de estas o las primeras dos hacían énfasis de las consecuencias o los efectos de esto, y las otras dos iban en el sentido de cuestionar más bien que esto debe de moverse desde Guatemala y no necesariamente desde El Salvador, o a través de los oficios que se puedan hacer según cancillerías o instituciones de gobierno. Sí, es comprensible a nivel de los ciudadanos, agradecerles a ellos por estos comentarios, porque nos permite entender un poco que estamos en un mundo globalizado y las leyes internacionales establecen que en este caso particular, cuando hay daños, en el caso de un cuerpo de agua que afecta a un vecino país o a un país aguas abajo, aquí es donde entran las leyes internacionales, los tratados internacionales que establecen que las partes, en este caso el país aguas arriba y el país aguas abajo, deben sentarse a conversar sobre este tipo de proyectos que afectarán, en este caso, a un país en particular o a ambos países, según el tipo de desarrollo. Indiscutiblemente debe haber presión en Guatemala, y ya hay presión en Guatemala. Por ejemplo, se han recogido más de 4.200 firmas, ciudadanos de Asunción Mita, vecinos a la mina y del casco urbano de Asunción Mita en Guatemala, ya se han pronunciado, han recogido más de 4.000 firmas, le han entregado estas firmas al alcalde de Asunción Mita pidiéndole una consulta pública para preguntarle a los ciudadanos del municipio si aceptan o no este tipo de proyectos. O sea, ya hay una presión en Guatemala. Pero no podemos dejar solos a estos ciudadanos, nosotros sabiendo que somos los principales afectados, los salvadoreños. Por consecuencia, en este caso, estamos apelando a las leyes internacionales, estamos apelando al gobierno salvadoreño para que haga uso de la ley internacional para poder también hacer la presión correspondiente como país para que este proyecto no se dé. Y en ese caso, tú hacías una pregunta al alcalde, ¿cuáles deben ser los siguientes pasos? La Mancomunidad considera que el Estado salvadoreño, o sea, debemos solicitar una cumbre de jefes de Estado entre el jefe de Estado guatemalteco y el jefe de Estado salvadoreño, como mínimo, y tratar y poner este punto en la mesa. Seguro que a nivel de jefes de Estado, tratando este tema, podrán construirse consensos y analizar de mejor forma desde la perspectiva de ambos países los efectos de este tipo de proyectos. Esas son acciones concretas que sí le pueden dar una posible concreción en el sentido de tener este proyecto minero que, si bien es cierto, se está haciendo en Guatemala, pero los efectos serán sobre El Salvador. Hay un asunto, continúo con Héctor, que también es importante. Las vías diplomáticas y los canales institucionales en alguna forma pues pueden marcar los posicionamientos de quienes son los jefes de gobierno, presidentes o vicepresidentes, dependiendo, porque entiendo que en el caso también de la región del Trifinio, las figuras de las vicepresidencias tienen una preponderancia en este caso. Pero claro, al llevarlo al nivel de jefes de Estado también da prioridad que esto se discute por las máximas instancias a nivel de gobierno, por una parte, pero lo veo también en posibilidades de los otros niveles de gobierno, es decir, qué pueden hacer según sus atribuciones los gobiernos locales, pero también con instituciones medioambientales, me refiero a ministerios de medio ambiente u otras ante los efectos para el caso de El Salvador. Es decir, ¿qué tienen en margen de acción que pueden hacer? Sí, hay que comprender que como este es un tema de carácter internacional, le compete a Cancillería, por un lado, tratar estos temas con la Cancillería guatemalteca. Y como sabemos que las respuestas son como la que acabamos de leer, que es esto está en exploración, porque son las respuestas que ha dado Guatemala, se requiere realmente otro nivel. Tú preguntabas, ¿qué nivel debe suceder? Y creemos que debe ser un nivel de gobierno, en este caso de presidente. Le pedimos al presidente Nayib Bukele que convoque a una conferencia de jefes de Estado
con el presidente de Guatemala y aborden este tema. Es una solicitud que le hacemos al presidente. Ese es el nivel que se requiere para este problema. Caso contrario, no lo vamos a detener. Y si dos presidentes están hablando de este tema y la población se está manifestando en contra en Asunción Mita y los alcaldes están manifestándose en contra y las organizaciones de la sociedad civil, seguro que el gobierno de Guatemala le prestará atención a todo ese conjunto de manifestaciones, incluyendo la posibilidad del encuentro de los jefes de Estado. Eso realmente creo que podría cambiar la historia de este tema que estamos hablando ahora. Muy bien, ahora vuelvo con el alcalde. Alcalde, hay un tema acá que es un aspecto también de carácter macro, es decir, estos temas de las minerías o las implicaciones que tiene la minería está en el ámbito, o lo podemos ver en el universo de lo que implica el medio ambiente. Y uno de los puntos que está en discusión también es cuáles son las facultades o las competencias que tienen los gobiernos locales ante estas situaciones. Sabemos que este es un proyecto o esta práctica es un proyecto con un efecto de carácter internacional porque trastoca a 3 países, pero si lo pensamos en el caso más de competencias o atribuciones municipales, ¿qué margen tienen ustedes de acción respecto a políticas ambientales o medidas ambientales según la jurisdicción que usted tiene? ¿Qué le permite hacer o qué condiciones puede hacer? Relativamente nosotros como país, de hecho, cada una de las alcaldías pues tiene autonomía en la diversificación de diferentes ordenanzas y sobre todo en el proceso que cada uno de nosotros llevamos como alcaldes. Ciertamente el medio ambiente se vería muy afectado. Sabemos que en este proceso y voy a tocar uno de los puntos bien importantes que se dijo y le voy a dar lectura porque trastoca la parte de lo que es medioambiental y enfatiza esa parte porque todo este proceso se ve dañado en su medio ambiente, en la fauna, en la ecología y sabemos que todos estos procesos que nosotros estamos haciendo, lo voy a leer y es el número 10. Que la minería a cielo abierto significa la remoción de la capa superficial de la tierra para hacer accesibles los yacimientos de mineral, por lo que puede calificarse a esta actividad industrial como una de las más agresivas ambientales, social y culturalmente, pues genera grandes impactos en la superficie, en el paisaje natural y cultural, contamina el aire, afecta las aguas superficiales, subterráneas o freáticas, impacta considerablemente la flora y fauna y el microclima y las poblaciones, violentando diversos derechos, entre otros el derecho humano al agua, a un ambiente sano, a la salud humana y de los ecosistemas. Como tú decías, y era la gran pregunta, lamentablemente trastoca todo el sistema de medio ambiente, todo lo ecológico, toda la fauna, en donde nos vamos a ver arrastrados por un sistema en el cual nosotros sabemos que a veces el desarrollo local, económico, que se está tocando en evidencia en Guatemala, pero afectaría esta parte casi totalmente, dañando todo lo que nos pertenece a nosotros como salvadoreños en este caso. Hay un aspecto, alcalde, ya que hace esa mención justo de este apartado del pronunciamiento que me lleva a hacerle esta consulta. Tienen como mancomunidad, y lo pienso como en este caso alcalde de Candelaria de la Frontera y sus colegas de otras alcaldías, siempre el caso de El Salvador, condiciones presupuestarias y financiamiento para hacer políticas o medidas de sensibilización, de educación o de trabajo medioambiental sobre este tema, digamos, que sobrepasa no solo el tema de Cerro Blanco, sino las condiciones en el entorno en el cual ustedes están, en una región importante, en un área nacional protegida. Entonces, ¿tienen las condiciones presupuestarias o las condiciones financieras para enfrentar este tipo de retos o enfrentar este tipo de problemas? Ciertamente, y vale esta aclaración, nosotros siendo parte de la mancomunidad, y qué bueno porque voy a ocupar este espacio para comentarles, por ejemplo, aquí en Candelaria de la Frontera tenemos uno de los espacios más grandes a nivel de la mancomunidad, ya que tenemos una finca escuela. ¿Y por qué toco esto? Porque aquí estamos tocando el tema medioambiental en donde no se ocupa ningún químico. Y estamos tratando la manera que a través de este espacio que la mancomunidad nos permite relacionar estas políticas que nos sirven como un esfuerzo
en pro del medio ambiente. Nosotros trabajamos, por este momento estamos presentando ciertas políticas que nos sirven para dar un plus a lo que es el medio ambiente. De esta manera estamos poniendo al pleno, ¿verdad?, para que conozcan que sí se puede trabajar sin químicos, que sí se puede hacer agricultura sin químicos y poder dar pasos agigantados. Entonces es por eso que estos pronunciamientos sirven para que este tipo de situaciones no se permitan, porque al final lo que vendría a dañar son las posibilidades de vida y de seguir siendo, pues, en este caso, ¿verdad?, productivos sin tener que ocupar este tipo de químicos. Y en esta experiencia que usted me comenta, alcalde, ¿cómo se establece? Es decir, ¿quiénes participan o cómo se financia? ¿Qué resultados les ha generado? No, por eso se le explicaba. Esto es parte de un esfuerzo de la misma mancomunidad en la que nosotros estamos. Es decir, que nosotros somos parte de la mancomunidad y a través de políticas públicas ejercemos ese esfuerzo para que podamos tener estos logros a través de la gestión que se hace a nivel internacional. Ah, ok, entiendo. Es un esfuerzo compartido entre los miembros de la mancomunidad que es patrocinado por Cooperación Internacional. Correcto. Ok. Y esa pregunta que le formulaba el alcalde, Héctor, es también para llevarnos a una discusión que es a nivel municipal en El Salvador, e imagino que será debate también a nivel de Centroamérica, las condiciones y posibilidades que tienen las alcaldías para desarrollar programas, proyectos o intervenciones claves en materia medioambiental, digamos, si tienen los recursos, las posibilidades y también las competencias para hacerlo. Sabemos en el caso de El Salvador que ya no existen los fondos FODES, hay una dirección de obras municipales que va a dedicarse a estas tareas, pero en la práctica es ante el nivel de competencias que tienen los gobiernos locales, dentro de estas las ambientales, qué pueden y qué no pueden hacer en atribuciones, pero también en posibilidades de fondos o de recursos para hacer este tipo de iniciativas que son importantes. Hay que reconocer que la reducción del FODES al 1.5% que la ley establece ahora limita considerablemente las capacidades de los gobiernos locales para desarrollar acciones de esta naturaleza, ambientales o sociales. Y hay muchos casos, los alcaldes, bueno, el alcalde Bedi y otros alcaldes lo han manifestado, algunos proyectos ya no son posibles hacerlos, por ejemplo, ayuda a la tercera edad o becas a jóvenes, proyectos ambientales de naturalezas diferentes, viveros, porque los recursos son muy limitados. Efectivamente, creo que El Salvador ha retrocedido en Centroamérica a nivel de descentralización del Estado. Hay una reconcentración del Estado. Nos parece que ese retraso de país no representa el avance que El Salvador debe tener. No, ese es un retroceso que va a marcar el futuro de las administraciones, actual y futuro de las administraciones públicas. Es difícil para las alcaldías hoy en día ejecutar proyectos de este carácter social y ambiental con los limitados recursos que tienen. Muy bien, cierro con esto. Alcalde, por las condiciones o la gravedad que puede generar si este proyecto se implementa, ¿consideran ustedes que es el momento que como alcaldes le expongan al gobierno nacional, al gobierno central, financiamiento específico para proyectos de estas características de materia medioambiental, de refuerzo, de respaldo a áreas protegidas? Es decir, que puedan tener un financiamiento adecuado a estas condiciones. Es evidente, ¿verdad?, que nosotros como alcaldes sabemos la perspectiva que en este momento se está viviendo en cuanto a los procesos económicos. Realmente las situaciones, como sabemos pues anteriormente, ¿verdad? Sabemos cómo se ocupaba el FODES. Realmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande en cuanto a estas políticas, en cuanto a estas gestiones, nosotros las estamos presentando. Debidamente el gobierno será quien que se encargue, ¿verdad?, de hacer este análisis, este funcionamiento que nosotros debemos de tener como alcaldes para mejorar esas condiciones y tratar de verificar, ¿verdad?, que estos puntos claves, como son las mismas situaciones medioambientales que se están atacando a nuestros municipios, tengamos pues los recursos necesarios a través de cómo nosotros lo vayamos presentando. Creo que hoy es un buen punto para que el gobierno pues reconozca, ¿verdad?, de este esfuerzo que debemos de hacer tanto como municipalidades, así como ellos como gobierno, para poder convertir estos esfuerzos en logros, ¿verdad?, objetivos a corto plazo. Muy bien, quiero darle las gracias a Bedi Boto, alcalde de Candelaria de la Frontera, y a Héctor Aguirre,
gerente de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, por haber estado con nosotros. Alcalde, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Héctor. Un gusto también. Gracias. Gracias, Carlos, por la invitación y estamos atentos a cualquier otra invitación que nos haga sobre el tema del Río Lempa o este tema que tanto nos preocupa como la mina del Cerro Blanco. Gracias por haber estado con nosotros. Sin duda alguna vamos a seguir tratando este tema en este espacio de opinión. Buenas noches. Se queda con el Gráfico TV. Que esté muy bien.